Estamos viendo cómo tenemos que empezar a leer la Biblia. Estamos leyendo los capítulos primeros de Génesis y habíamos hecho unas interrogantes de que qué pensabas del Génesis, de esa escritura, si pensabas que era algo mitológico, que era una historia. ¿Qué diferencia había con los escritos de los países que circundaban a ese pueblo de Israel? No sé cuál fue tu reflexión. Y es que ciertamente hay un lenguaje simbólico en el Génesis usado para comunicar hechos que realmente sucedieron. Y es que la historia no siempre se ha contado como hoy en día. En la antigüedad se usaba poesía y se relacionaba con algunos eventos que ocurrían. Y el Papa Juan Pablo II dijo en una de sus catequesis que el Génesis adapta ciertas figuras míticas, pero les da un verdadero significado. Y esto no les quita su carácter histórico, sino que muestra que la historia puede relatarse de varias maneras, a como lo hacen los historiadores actuales. Es decir, que el escritor sagrado pudo haber adaptado algunas figuras míticas y las cargó de verdadero significado para exponer los hechos históricos. Es la historia narrada de una manera en que no lo harían los historiadores modernos. Pero esto no cambia la historia, sino que indica que la forma como los hebreos contaban la historia es diferente a la manera en que se narra actualmente una historia. Pero además hay que recordar que esta adaptación contaba con la inspiración del Espíritu Santo, y eso lo va a hacer diferente a cualquier historia contada por historiadores modernos. Inclusive el relato quizá más controversial en la Biblia, que es el de la creación, ya no puede ser descartado como un mito, pues la existencia de Adán y Eva como personas individuales puede ser comprobada científicamente hoy en día por las investigaciones del ADN. Y tú te preguntarás cómo es esto posible. Pues al seguir la línea genealógica por vía materna de cada persona en el árbol genealógico de toda la humanidad, existe una Eva mitocondrial que corresponde a un antepasado femenino común que tenemos todos los seres humanos. Lo mismo han descubierto con la línea masculina, pues así como las mitocondrias se heredan por vía materna, hermano, las mitocondrias son unas estructuras, unos organelos que están dentro de las células en donde se sintetizan proteínas y varias reacciones vitales, mientras que los cromosomas se heredan por vía paterna. Por lo tanto, es válido aplicar los mismos principios con estos. El ancestro común por vía paterna ha sido apodado como Adán, el Adán cromosómico, y se han descubierto una disparidad en el tiempo de la existencia de ambos ancestros, tanto de Adán como de Eva, ya que piensan que el Adán cromosómico existió antes que la Eva mitocondrial, y probablemente hayan vivido cerca del mismo periodo de tiempo. Y eso, hermano, ha sido comprobado científicamente y que va concordando con los escritos, esas historias de los primeros 3 capítulos del Génesis. Adán y Eva fueron personas reales que existieron o son nombres simbólicos de varias parejas humanas, y a eso se le llama poligenismo. ¿Crees tú, hermano, que Adán y Eva fueron personas reales que existieron, o son nombres simbólicos de varias parejas humanas? A eso se le llama poligenismo, hermano. ¿Crees tú en el monogenismo,
o en el poligenismo. Por lo pronto, hay que entender, hermano, que el poligenismo es totalmente incompatible con el dogma del pecado original, ya que sabemos que en esto ha habido cierta controversia, pues algunos teólogos han realizado serios intentos para buscar una explicación del pecado original usando una hipótesis del poligenismo, pero no han llegado a una solución plenamente satisfactoria. Y hay en esa encíclica Humani Generis del Papa Pío XII, que salió en 1950, va a hablar algo acerca del poligenismo, ya que del poligenismo los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, porque los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. Eso es lo que cree el poligenismo, pues no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con cuanto a las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia, ya que enseñan sobre el pecado original, que procede de un pecado en verdad cometido por un solo Adán individual y moralmente, y que fue transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Y eso, hermano, lo que dice esa encíclica de Humani Generis del Papa Pío XII del año 1950, que está en contra de ese poligenismo, que cree que hay muchos Adanes y no solamente de un Adán. ¿Y alguien conoce lo que es el proyecto Genoma Humano, hermano? ¿Conoces tú, has escuchado algo de ese proyecto del genoma humano? ¿Sabes cuál ha sido una de sus principales finalidades? ¿Cuál es la finalidad más importante de ese proyecto del genoma humano? Ya que el proyecto de ese genoma humano es un programa científico internacional que se propuso catalogar el ADN de todas las etnias de todos los continentes. Y estos estudios comenzaron en 1990 y publicaron sus conclusiones en el 2003 y costó $250 millones entre fondos públicos y fondos privados. Y la otra pregunta, hermano, que te quiero hacer es: ¿conoces tú las conclusiones a las que llegó este proyecto del genoma humano sobre el poligenismo? Poligenismo, hermano, recuerda que es que los seres humanos, dice esa escuela de poligenismo, dice que los seres humanos provienen de varias parejas de progenitores, y el monogenismo, que es lo que la Iglesia y el magisterio de la Iglesia han promulgado y han creído a través de los siglos, dice que el monogenismo es que nacemos de una única pareja de progenitores llamados Adán y Eva. Y esto es sumamente importante para nuestro estudio bíblico, porque como la verdad científica y la verdad bíblica no pueden contradecirse, pues provienen ambas de la misma fuente, y esa misma fuente es Dios. Y vamos a ir viendo algunos resultados a los que ha llegado este genoma humano, este proyecto de genoma humano. Un profesor de genética en la Universidad de Stanford, llamado Luigi Luca, él es responsable de ese proyecto del genoma humano, dice que en la actualidad muchos biólogos creen que la vida en la Tierra tiene un origen único. Y hay algunos datos de genética molecular
que concuerdan con hallazgos paleontológicos y sostienen que todos los seres humanos descienden de una misma Eva mitocondrial. Esto quiere decir que según los rastreos del ADN mitocondrial, que solo se transmite a través de las madres, dice que toda la humanidad actual tiene una antecesora común que habría vivido en el noreste de África, en territorios que corresponden a los actuales estados de Etiopía y de Kenia, más o menos entre 140.000 y 200.000 años. Ahí vivió esa primera Eva, dice los estudios de ese genoma humano. Y los estudios del cromosoma, recuerda hermano, que la mitocondria nos lleva hacia nuestro origen de Eva, y los estudios del cromosoma nos llevan al origen de Adán. Pues los estudios del cromosoma humano sitúan el origen de nuestra especie en el este africano y más antiguo de 200.000 años. El mitocondrial hermano de Eva lo encuentran allá por Etiopía, por Kenia, en el noreste de África, y los hallazgos del cromosoma que nos llevan a Adán, el origen de nuestra especie en el este africano, y con más o menos unos 200.000 años de existencia. ¿Y qué conclusión importante podemos sacar de estos estudios científicos? Y con esa interrogante ahí al lado de María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, iluminados por el Espíritu Santo, meditando estos 3 primeros capítulos del Génesis, que son bien importantes para ir entendiendo la historia y la salvación, ahí a los pies de Jesús, sigamos meditando los 3 primeros capítulos de Génesis.